anafase y la telofase. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué ocurre en la profase? En la profase simple y sencillamente vamos a ver que los cromosomas empiezan a ser visibles. La membrana nuclear empieza a disolverse para ya no estar ahí, digamos, interpuesta. Las fibras del huso acromático se empiezan a formar. Muy bien. Venimos a la metafase. Todos los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Ya están todas las fibras del huso bien formadas, véanlas acá, ¿verdad? Y todos los cromosomas alineados en el ecuador. Luego viene la anafase. En la anafase ya no se observan los cromosomas completos, como acá, como en este caso, sino que empezamos a observar los cromosomas ya como Vs, porque ya han sido las cromátidas hermanas separadas y empiezan a migrar hacia los polos ya para una futura separación. En la telofase, justamente, vemos que se forma una placa en el ecuador. Esta placa que está acá es el rompimiento del citoplasma y se llama citocinesis. Y acá, vean que ya nuevamente empieza a formarse la membrana nuclear en cada una de las células hijas y entonces ya se forman dos células idénticas pero separadas, ¿verdad? Entonces ya ahí tendríamos el proceso de división celular. Muy bien, entonces dice así. Dice que al observar dos células vegetales con un microscopio se evidencian los siguientes detalles. En la célula 1 dice, existe una placa ecuatorial que separa el citoplasma, originando dos porciones separadas. Ojo, cuando hablamos entonces de separar el citoplasma, era citocinesis. Y por lo tanto, entonces, estamos hablando de ahí específicamente de la última etapa, ¿verdad? Telofase. Se observan dos núcleos densos, o sea, ya hay dos células, ¿verdad? Cada uno rodeado por las respectivas porciones de citoplasma. Cada núcleo hijo está rodeado por una membrana. Listo. Sí, eso es el final. Entonces, ya al final de las etapas sería telofase. Muy bien, entonces, sin duda, la 1 es telofase. La 2 dice, no existe membrana nuclear, hay dos grupos con igual número de cromosomas, cada uno se orienta hacia el polo celular. Y dice, cada cromosoma tiene forma semejante a una V. ¿Dónde ocurría eso? Recordemos, cuando ya las cromátidas hermanas estaban separadas, ¿cierto? Entonces, definitivamente tiene que ver con anafase. Entonces dice que el enunciado 1 o la célula 1 se encuentra en telofase y la célula 2 en anafase. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Muy bien. Vamos a este tema. Este es uno de los temas, yo sé, más esperados, ¿verdad? Es el tema que también es muy interesante porque este tema no solamente nos sirve para poder tener conocimientos relacionados con él, sino porque lo podemos aplicar, ¿verdad? Es un tema que uno lo ve diariamente en que si se parece uno al papá, que si se parece a la mamá, etcétera, ¿verdad? Entonces, justamente eso es el tema de herencia o el tema de genética. Entonces, antes vamos a ver más o menos cómo son los tipos de problemas que nos vamos a encontrar en la prueba de bachillerato relacionado con este tema. Muy bien, para poder entender el tema de herencia o el tema de genética, es importantísimo que entendamos los conceptos relacionados con él. Entonces, cuando nosotros entendemos bien y tenemos claros esos conceptos, somos capaces de resolver sin ningún problema todos los problemas de genética, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a empezar por entender qué es herencia como tal. Herencia simple y sencillamente es el conjunto de características que se transmiten de los padres a los hijos, ¿verdad? Entonces, si yo me parezco a papá, si me parezco a mamá, etc. ¿Y qué es la genética? La genética es lo que estudia esa forma de heredarse las características. O sea, la genética me explica cómo es que se hereda, cómo es que puedo parecerme al papá o a la mamá. Muy bien, vamos a empezar por los términos un poquito más técnicos. Gen. El gen dice que son segmentos específicos de ADN responsables de una determinada característica. Entonces, para decirlo en términos así simples y sencillos, gen es una porción de ADN que nos determina a nosotros una característica. O sea, hay un gen para color de ojos, hay un gen para el tipo de cabello, hay un gen para ver si somos altos, si somos bajos. Eso es un gen, una porción de ADN que me identifica a mí una característica. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver ahora otro concepto. Alelo. Los alelos son formas alternativas de un gen. O sea, existe un gen para color de ojos. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que hay color de ojos
celeste, color de ojos verde y color de ojos café. Entonces, eso es justamente un alelo. Son las diferentes alternativas que yo me encuentro para un gen específico. Diferentes alternativas. Entonces, por ejemplo, el gen de la estatura. Bueno, los alelos serían bajo o alto. El gen de los tipos de cabellos. Entonces, los alelos serían cabello rizado, cabello lacio. Muy bien, muy sencillo. Resulta que hay alelos que son recesivos y hay alelos que son dominantes. Los alelos recesivos son, por decir así, los que se opacan en presencia del dominante. Entonces, normalmente los vamos a identificar con una letra minúscula, ¿ok? Son aquellos que solamente se logran expresar en condición homocigota. Si no están así, si están en presencia de un dominante, ellos se opacan. Muy bien. Dominante. Siempre se expresa, son los genes o los alelos que siempre se van a expresar, ya sea en condición homocigota o en condición heterocigota. Y los vamos entonces a identificar con una letra mayúscula. Y vamos a ver qué es fenotipo y después vamos a ver qué es genotipo. Ok, fenotipo es, vean, yo siempre les digo que recordemos fenotipo con la palabra F de físico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Resulta que el fenotipo es lo que uno puede observar. O sea, es lo que cuando hablamos, por ejemplo, de color, por ejemplo, de las rosas, el color rojo o el color blanco. Es lo que se observa a simple vista. En el caso de los ojos, por ejemplo, si la persona, si observamos que tiene ojos de color café, ojos de color verde. Eso es fenotipo, la parte de la expresión, dice, o la manifestación. ¿Y qué es genotipo? Genotipo es la información genética del individuo, o sea, ya lo que no se puede ver, lo que está en sus genes. ¿Y eso cómo se expresa? Bueno, se expresa como homocigota, como heterocigota, dominante o recesivo. Muy bien. Entonces, vamos a aprender, antes de pasar a la preguntita, quiero que hagamos acá un breve repaso de cómo yo puedo identificar los conceptos de genotipo. Entonces, a ver, recordemos que nosotros vamos a heredar un gen de nuestro padre y un gen de nuestra madre. Por lo tanto, los genotipos siempre se dan, por decir así, en pares de genes. Entonces, siempre si yo quiero manifestar la condición homocigota, ambas letras deben ser iguales. Por ejemplo, A y A. Esto es homo. Bueno, recordemos que homo significa igual, ¿verdad? Entonces, las dos letras iguales, mayúsculas o minúsculas, es homocigota. Muy bien, dos letras iguales. ¿Qué pasa con la palabra hetero? Por ejemplo, si yo tengo esto sería heterocigota. Hetero significa diferente, ¿ok? Entonces las dos letras las voy a poner diferentes. Esto es para poder ya ir viendo los problemas. Muy bien, cuando las dos letras son iguales y además de ser iguales son mayúsculas, la representación de esos alelos, entonces yo hablo de homocigota dominante. Y cuando entonces las letras son minúsculas, iguales por lo tanto, y también minúsculas, hablaría entonces de homocigota recesivo. Muy bien. Teniendo claro esto, entonces, vamos a los problemas, que es la parte interesante. Dice, considere la siguiente información relacionada con un cruce monohíbrido. Dice, en la calabaza el color blanco de la fruta está determinado por el alelo dominante. ¿Ok? Entonces significa que blanco va a ser nuestra condición dominante. ¿Ok? Este va a ser el color blanco. Ahora dice, el color amarillo por el recesivo. O sea, la B minúscula va a ser el color amarillo. Muy bien. Dice, ¿cuál es la probabilidad fenotípica? Ojo, me están preguntando por fenotipo. ¿Cuál es la probabilidad fenotípica esperada cuando se cruzan calabazas con frutos blancos en condición heterocigota? ¿Ok? Recordemos que la condición heterocigota es que son dos letras diferentes. Entonces, tengo un cruce entre dos progenitores heterocigotas. Este sería un progenitor y este sería el otro progenitor. Recordemos que los cruces de genética se hacen en algo que se llama un tablero de Punnett, que es simple y sencillamente, ¿verdad? Como hacer un cuadrito. Letras va a ocupar un espacio.
Entonces, por ejemplo, acá va la B mayúscula, B minúscula, esto es un padre, y acá va también B mayúscula, B minúscula, ese es el otro padre. Y empezamos a hacer el cruce. B mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula y B minúscula, B minúscula. Ok, ahora, ¿cómo se identifica? Muy bien. Vamos a poner acá lo que nos están pidiendo en el problema. Vamos a recordar que cada uno de estos cuadritos, esto, esto, esto y esto, representan un 25%. ¿Ok? Muy bien, entonces, este 25% que tengo acá sería un homocigota dominante. ¿Por qué homocigota? Porque ambas letras son iguales. ¿Por qué dominante? Porque los dos alelos están representados por letras mayúsculas. Esto que tengo acá sería un heterocigota. ¿Por qué heterocigota? Porque las dos letras son diferentes. Muy bien. Y esto que tengo acá es un heterocigota. ¿Por qué heterocigota? Porque las letras son diferentes. Y esto que tengo acá es un homocigota también, porque las dos letras son iguales. Pero en este caso es homocigota dominante o homocigota recesivo. Bueno, recesivo. ¿Por qué recesivo? Porque las dos letras son minúsculas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo. Para determinar el fenotipo, aquí no me están pidiendo fenotipo. Observemos que, no me están pidiendo genotipo, me están pidiendo solo fenotipo. Pero para que ustedes me vayan entendiendo mejor, yo quiero hacer las dos cosas. Voy a poner el genotipo y también voy a poner el fenotipo. Entonces, para que vayamos viendo cómo se saca todo. Vamos a ver, dice, el genotipo, recordemos que vamos a usar palabras homocigota y ese tipo de cosas. Entonces, este cuadrito que está acá es homocigota, entonces es un 25%. 25% homocigota dominante. Muy bien. Estos dos cuadritos que están acá los voy a sumar porque son iguales para no poner 25% heterocigota y luego poner 25% heterocigota, ¿no? Vamos a poner 50% heterocigota. Muy bien, y el último cuadrito, el último 25% homocigota recesivo. Muy bien. Y el fenotipo, ¿cómo se traduce eso en fenotipo? El fenotipo es lo siguiente, ojo, ahora sí, el color blanco es el color dominante, entonces siempre que él esté, ese resultado va a ser blanco. Este de acá, el primer cuadrito, ¿de qué color es? Blanco sin duda. Este de acá, este 25%, también va a ser blanco porque está el dominante. Este 25% de acá también va a ser blanco. Entonces, tengo 25 más 25 más 25, tengo 75% de blanco y un 25% del otro color que sería el recesivo amarillo. Entonces observemos, ojo, veamos, quiero hacer esta aclaración, ¿verdad? En este problema me piden específicamente fenotipo, yo saqué el genotipo para que lo vayamos entendiendo, ¿verdad? Pero la respuesta debe estar centrada sobre este resultado. Entonces observemos que en la respuesta número C dice 75% frutos blancos y 25% frutos amarillos. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, pasemos al siguiente cruce. Dice, ¿con qué frecuencia fenotípica? Otra vez me están preguntando por fenotipo. En el apareamiento de conejos negros heterocigotas, podría obtenerse en la descendencia conejos pardos sabiendo que estos son recesivos. Entonces, tengo entonces que el color negro es dominante. Y tengo entonces que el color pardo es recesivo. Lo vamos a identificar, por lo tanto, con la letra minúscula. Muy bien, dice que se va a dar un apareamiento entre conejos negros heterocigotas, o sea, un padre va a ser así y el otro progenitor también así. Muy simple y vamos a hacerlo acá, en nuestro tablero. Tengo N mayúscula, N minúscula, N mayúscula y N minúscula. Hago los cruces, N mayúscula, N mayúscula, N mayúscula, N minúscula, mayúscula, minúscula, minúscula, minúscula. Ok, me están preguntando específicamente por el genotipo, entonces vamos a sacar de una vez el fenotipo. Perdón. Muy bien. Este que está acá, ¿qué color sería? ¿Negro o pardo? Negro sin duda.
Este de acá, negro también porque tengo aquí la condición negra presente. Este de aquí también negro porque es heterocigoto y por lo tanto igual se da esa condición. Y solamente tengo esto de acá en color pardo. Entonces, 75% van a ser negros y 25% van a ser el color pardo. La pregunta es, ¿con qué frecuencia fenotípica en este apareamiento se podría obtener descendencia de conejos pardos? ¿Qué porcentaje hay de obtener pardos? Solo 25%. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C. Muy bien, aquí tenemos un cruce también interesante. Dice, en un acuario hipotético se observan varios leones marinos como los representados. El león macho es color más claro, se cruza con una hembra de tonalidad más oscura. Entonces veamos la pregunta. Bueno, y aquí les tenía este esquemita. Este esquema también lo que me refiere es el ciclo de Krebs. Vean que inician a partir de acetilcoenzima A, se da la formación o la liberación de moléculas energéticas y se libera CO2. Muy bien. Dice, los siguientes eventos se relacionan con la respiración celular. Entonces, tendríamos que la respiración celular dice, ojo, producción de CO2, ¿a dónde? ¿A dónde se producía el CO2? Bueno, en el ciclo de Krebs. Muy bien. Presencia de oxígeno, ¿sí? El ciclo de Krebs se da en presencia de oxígeno, porque el que se da en forma anaeróbica era la glucólisis, por lo tanto, esta es correcta y esta es correcta con respecto al ciclo de Krebs. Formación de ácido pirúvico, no, eso se da en la glucólisis. Formación de glucosa, no, aquí no se forma glucosa en la respiración, aquí se degrada la glucosa, entonces esa no tiene nada que ver acá. Entonces, ¿cuáles serían las opciones correctas? 1 y 2, entonces la respuesta correcta sería la A. Muy bien, continuemos. Este temita que está acá, esta pregunta, es sobre las diferentes etapas de la división celular o mitosis. Entonces, antes de contestarla, vamos a ir a esta imagen que les traigo acá. Vamos a recordar rápidamente cuáles son los eventos que ocurren en cada una de las etapas de la mitosis. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la interfase. La interfase es un proceso intermedio de preparación de la célula para propiamente la mitosis. ¿Y qué es la mitosis? Bueno, la mitosis es cuando la célula se divide. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, profase. La mitosis está conformada de 4 etapas, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué ocurre en la profase? En la profase, simple y sencillamente, vamos a ver que los cromosomas empiezan a ser visibles. La membrana nuclear empieza a disolverse para ya no estar ahí, digamos, interpuesta. Las fibras del huso acromático se empiezan a formar. Muy bien. Venimos a la metafase. Todos los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Ya están todas las fibras del huso bien formadas, véanlas acá, ¿verdad? Y todos los cromosomas alineados en el ecuador. Luego viene la anafase. En la anafase ya no se observan los cromosomas completos, como acá, como en este caso, sino que empezamos a observar los cromosomas ya como Vs, porque ya han sido las cromátidas hermanas separadas y empiezan a migrar hacia los polos ya para una futura separación. En la telofase, justamente, vemos que se forma una placa en el ecuador. Esta placa que está acá es el rompimiento del citoplasma y se llama citocinesis. Y acá, vean que ya nuevamente empieza a formarse la membrana nuclear en cada una de las células hijas y entonces ya se forman 2 células idénticas pero separadas, ¿verdad? Entonces ya ahí tendríamos el proceso de división celular. Muy bien, entonces dice así. Dice que al observar 2 células vegetales con un microscopio se evidencian los siguientes detalles. En la célula 1 dice, existe una placa ecuatorial que separa el citoplasma, originando 2 porciones separadas. Ojo, cuando hablamos entonces de separar el citoplasma, era citocinesis. Y por lo tanto, entonces, estamos hablando de ahí específicamente de la última etapa, ¿verdad? Telofase. Se observan 2 núcleos densos, o sea, ya hay 2 células, ¿verdad? Cada uno rodeado por las respectivas porciones de citoplasma. Cada núcleo hijo está rodeado por una membrana. Listo. Sí, eso es el final. Entonces, ya al final de las etapas sería telofase. Muy bien, entonces, sin duda, la 1 es telofase. La 2 dice, no existe membrana nuclear. Hay 2 grupos con igual número de cromosomas. Cada uno se orienta hacia el polo celular.
y dice, cada cromosoma tiene forma semejante a una V. ¿Dónde ocurría eso? Recordemos, cuando ya las cromátidas hermanas estaban separadas, ¿cierto? Entonces, definitivamente tiene que ver con anafasia. Entonces dice que el enunciado 1 o la célula 1 se encuentra en telofase y la célula 2 en anafase. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Muy bien. Vamos a este tema. Este es uno de los temas, yo sé, más esperados, ¿verdad? Es el tema que también es muy interesante porque este tema no solamente nos sirve para poder tener conocimientos relacionados con él, sino porque lo podemos aplicar, ¿verdad? Es un tema que uno lo ve diariamente en que si se parece uno al papá, que si se parece a la mamá, etcétera, ¿verdad? Entonces, justamente eso es el tema de herencia o el tema de genética. Entonces, antes vamos a ver más o menos cómo son los tipos de problemas que nos vamos a encontrar en la prueba de bachillerato relacionado con este tema. Muy bien, para poder entender el tema de herencia o el tema de genética, es importantísimo que entendamos los conceptos relacionados con él. Entonces, cuando nosotros entendemos bien y tenemos claros esos conceptos, somos capaces de resolver sin ningún problema todos los problemas de genética, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a empezar por entender qué es herencia como tal. Herencia simple y sencillamente es el conjunto de características que se transmiten de los padres a los hijos, ¿verdad? Entonces, si yo me parezco a papá, si me parezco a mamá, etc. ¿Y qué es la genética? La genética es lo que estudia esa forma de heredarse las características. O sea, la genética me explica cómo es que se hereda, cómo es que puedo parecerme al papá o a la mamá. Muy bien, vamos a empezar por los términos un poquito más técnicos. Gen. El gen dice que son segmentos específicos de ADN responsables de una determinada característica. Entonces, para decirlo en términos así simples y sencillos, gen es una porción de ADN que nos determina a nosotros una característica. O sea, hay un gen para color de ojos, hay un gen para el tipo de cabello, hay un gen para ver si somos altos, si somos bajos. Eso es un gen, una porción de ADN que me identifica a mí una característica. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver ahora otro concepto. Alelo. Los alelos son formas alternativas de un gen. O sea, existe un gen para color de ojos, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que hay color de ojos celeste, color de ojos verde y color de ojos café. Entonces, eso es justamente un alelo. Son las diferentes alternativas que yo me encuentro para un gen específico. Diferentes alternativas. Entonces, por ejemplo, el gen de la estatura. Bueno, los alelos serían bajo o alto. El gen de los tipos de cabellos. Entonces, los alelos serían cabello rizado, cabello lacio. Muy bien, muy sencillo. Resulta que hay alelos que son recesivos y hay alelos que son dominantes. Los alelos recesivos son, por decir así, los que se opacan en presencia del dominante. Entonces, normalmente los vamos a identificar con una letra minúscula, ¿ok? Son aquellos que solamente se logran expresar en condición homocigota. Si no están así, si están en presencia de un dominante, ellos se opacan. Muy bien. Dominante. Siempre se expresa, son los genes o los alelos que siempre se van a expresar, ya sea en condición homocigota o en condición heterocigota. Y los vamos entonces a identificar con una letra mayúscula. Y vamos a ver qué es fenotipo y después vamos a ver qué es genotipo. Ok, fenotipo es, vean, yo siempre les digo que recordemos fenotipo con la palabra F de físico. Ok, ¿qué quiere decir eso? Resulta que el fenotipo es lo que uno puede observar. O sea, es lo que cuando hablamos, por ejemplo, de color, por ejemplo, de las rosas, el color rojo o el color blanco. Es lo que se observa a simple vista. En el caso de los ojos, por ejemplo, si observamos que tiene ojos de color café, ojos de color verde. Eso es fenotipo, la parte de la expresión, dice, o la manifestación. ¿Y qué es genotipo? Genotipo es la información genética del individuo, o sea, ya lo que no se puede ver, lo que está en sus genes. ¿Y eso cómo se expresa? Bueno, se expresa como homocigota, como heterocigota, dominante o recesivo. Muy bien. Entonces, vamos a aprender, antes de pasar a la preguntita,
quiero que hagamos acá un breve repaso de cómo yo puedo identificar los conceptos de genotipo. Entonces, a ver, recordemos que nosotros vamos a heredar un gen de nuestro padre y un gen de nuestra madre. Por lo tanto, los genotipos siempre se dan, por decir así, en pares de genes. Entonces, siempre si yo quiero manifestar la condición homocigota, ambas letras deben ser iguales. Por ejemplo, A y A. Esto es homo. Bueno, recordemos que homo significa igual, ¿verdad? Entonces, las dos letras iguales, mayúsculas o minúsculas, es homocigota. Muy bien, dos letras iguales. ¿Qué pasa con la palabra hetero? Por ejemplo, si yo tengo esto sería heterocigota. Hetero significa diferente, ¿ok? Entonces las dos letras las voy a poner diferentes. Esto es para poder ya ir viendo los problemas. Muy bien, cuando las dos letras son iguales y además de ser iguales son mayúsculas, la representación de esos alelos, entonces yo hablo de homocigota dominante. Y cuando entonces las letras son minúsculas, iguales por lo tanto, y también minúsculas, hablaría entonces de homocigota recesivo. Muy bien, teniendo claro esto entonces, vamos a los problemas, que es la parte interesante. Dice, considere la siguiente información relacionada con un cruce monohíbrido. Dice, en la calabaza el color blanco de la fruta está determinado por el alelo dominante. ¿Ok? Entonces significa que blanco va a ser nuestra condición dominante. ¿Ok? Este va a ser el color blanco. Ahora dice, el color amarillo por el recesivo. O sea, la B minúscula va a ser el color amarillo. Muy bien. Dice, ¿cuál es la probabilidad fenotípica? Ojo, me están preguntando por fenotipo. ¿Cuál es la probabilidad fenotípica esperada cuando se cruzan calabazas con frutos blancos en condición heterocigota? ¿Ok? Recordemos que la condición heterocigota es que son dos letras diferentes. Entonces, tengo un cruce entre dos progenitores heterocigotas. Este sería un progenitor y este sería el otro progenitor. Recordemos que los cruces de genética se hacen en algo que se llama un tablero de Punnett, que es simple y sencillamente, ¿verdad? Como hacer un cuadrito, algo así, y cada una de estas letras va a ocupar un espacio. Entonces, por ejemplo, acá va la B mayúscula, B minúscula, esto es un padre, y acá va también B mayúscula, B minúscula, ese es el otro padre. Y empezamos a hacer el cruce. B mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula y B minúscula, B minúscula. Ok, ahora, ¿cómo se identifica? Muy bien. Vamos a poner acá lo que nos están pidiendo en el problema. Vamos a recordar que cada uno de estos cuadritos, esto y esto, representan un 25%. ¿Ok? Muy bien, entonces, este 25% que tengo acá sería un homocigota dominante. ¿Por qué homocigota? Porque ambas letras son iguales. ¿Por qué dominante? Porque los dos alelos están representados por letras mayúsculas. Esto que tengo acá sería un heterocigota. ¿Por qué heterocigota? Porque las dos letras son diferentes. Muy bien. Y esto que tengo acá es un heterocigota. ¿Por qué heterocigota? Porque las letras son diferentes. Y esto que tengo acá es un homocigota también, porque las dos letras son iguales. Pero en este caso es homocigota dominante o homocigota recesivo. Bueno, recesivo. ¿Por qué recesivo? Porque las dos letras son minúsculas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo. Para determinar el fenotipo, aquí no me están pidiendo fenotipo. Observemos que, no me están pidiendo genotipo, me están pidiendo solo fenotipo. Pero para que ustedes me vayan entendiendo mejor, yo quiero hacer las dos cosas. Voy a poner el genotipo y también voy a poner el fenotipo. Entonces, para que vayamos viendo cómo se saca todo. Vamos a ver, dice, el genotipo, recordemos que vamos a usar palabras homocigota y ese tipo de cosas. Entonces, este cuadrito que está acá es homocigota, entonces es un 25%. 25% homocigota dominante. Muy bien. Estos dos cuadritos que están acá
los voy a sumar porque son iguales para no poner 25% heterocigota y luego poner 25% heterocigota, ¿no? Vamos a poner 50% heterocigota. Muy bien, y el último cuadrito, el último 25% homocigota recesivo. Muy bien. ¿Y el fenotipo? ¿Cómo se traduce eso en fenotipo? El fenotipo es lo siguiente, ojo, ahora sí, el color blanco es el color dominante, entonces siempre que él esté, ese resultado va a ser blanco. Este de acá, el primer cuadrito, ¿de qué color es? Blanco sin duda. Este de acá, este 25%, también va a ser blanco porque está el dominante. Este 25% de acá también va a ser blanco. Entonces, tengo 25 más 25 más 25, tengo 75% de blanco y un 25% del otro color que sería el recesivo amarillo. Entonces observemos, ojo, veamos, quiero hacer esta aclaración, ¿verdad? En este problema me piden específicamente fenotipo, yo saqué el genotipo para que lo vayamos entendiendo, ¿verdad? Pero la respuesta debe estar centrada sobre este resultado. Entonces observemos que en la respuesta número C dice 75% frutos blancos y 25% frutos amarillos. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, pasemos al siguiente cruce. Dice, ¿con qué frecuencia fenotípica? Otra vez me están preguntando por fenotipo. En el apareamiento de conejos negros heterocigotas, podría obtenerse en la descendencia conejos pardos sabiendo que estos son recesivos. Entonces, tengo entonces que el color negro es dominante. Y tengo entonces que el color pardo es recesivo. Lo vamos a identificar, por lo tanto, con la letra minúscula. Muy bien, dice que se va a dar un apareamiento entre conejos negros heterocigotas, o sea, un padre va a ser así y el otro progenitor también así. Muy simple y vamos a hacerlo acá en nuestro tablero. Tengo N mayúscula, N minúscula, N mayúscula y N minúscula. Hago los cruces, N mayúscula, N mayúscula, N mayúscula, N minúscula, mayúscula, minúscula, minúscula, minúscula. Ok, me están preguntando específicamente por el genotipo, entonces vamos a sacar de una vez el fenotipo. Perdón. Muy bien. Este que está acá, ¿qué color sería? ¿Negro o pardo? Negro sin duda. Este de acá, negro también porque tengo aquí la condición negra presente. Este de aquí también negro porque es heterocigote y por lo tanto igual se da esa condición. Y solamente tengo esto de acá en color pardo. Entonces, 75% van a ser negros y 25% van a ser el color pardo. La pregunta es, ¿con qué frecuencia fenotípica en este apareamiento se podría obtener descendencia de conejos pardos? ¿Qué porcentaje hay de obtener pardos? Solo 25%. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C. Muy bien, aquí tenemos un cruce también interesante. Dice, en un acuario hipotético se observan varios leones marinos como los representados. El león macho es color más claro, se cruza con una hembra de tonalidad más oscura. Ok, entonces tenemos que el color claro va a ser entonces el recesivo, porque dice que la hembra que es de color oscura es así genéticamente. Entonces, esto va a ser el color oscuro y la minúscula va a ser el color claro. ¿Ok? Dice que si la tonalidad clara es recesiva respecto a la tonalidad oscura, como ya lo hicimos, ¿cuál es la probabilidad de encontrar en la descendencia un león de tonalidad clara? Bueno, vamos a hacer el cruce entre ellos. Por lo tanto, sé que la hembra es así. Y el macho, entonces, para que pueda ser claro, definitivamente tiene que ser así. ¿Ok? Entonces, esto sería homocigota dominante y esto sería homocigota recesivo. Muy bien, entonces vamos a hacer el cruce acá. Y pongo aquí a un padre y aquí al otro. Hago cruces, R mayúscula, R minúscula, R mayúscula, R minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula y minúscula. Muy bien. ¿Qué condición debería tener para ser claro? Solamente así, ¿verdad?
¿Obtuve algún porcentaje de que sea R minúscula? No. Todos son, este es heterocigota, este también y este. O sea, son 100% heterocigotas y 100% color oscuro. Por lo tanto, la pregunta, ojo la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de encontrar en la descendencia un león de tonalidad clara? Bueno, pues la probabilidad entonces es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos serían de tonalidad oscura si los padres fueran estos que estamos viendo acá. Muy bien. 22. Dice, ¿cuál es el porcentaje genotípico? Ojo, aquí ya sí me preguntan por genotipo. Qué dicha para poder entonces identificar, ¿verdad? Cuando se saca genotipo, dice, cuando se cruzan dos individuos en condición heterocigota, sabiendo que entonces el color negro es dominante y que el color pardo es recesivo. Muy bien, dice que los dos van a estar en condición heterocigota, entonces es muy sencillo, o sea, los dos van a tener letras diferentes. Entonces va a ser un padre así y el otro igual. Hacemos el cruce, NN y NN. Obtengo N mayúscula, N mayúscula, N mayúscula y minúscula, mayúscula, minúscula y minúscula, minúscula. Entonces, a nivel de genotipo, o sea, donde utilizo palabras como homocigota y recesivo y etcétera. Este 25% es homocigota dominante. Vuelvo a repetir, ¿por qué homocigota? Porque las dos letras son iguales. ¿Por qué dominante? Porque las dos letras son mayúsculas, o sea, los dos alelos son iguales. Este de acá más este de acá, ambos son iguales y son heterocigotas. Entonces, 50% heterocigotas. Y este de acá es un 25% de homocigota recesivo. Entonces vamos a buscar esas opciones. Dice, la primera, 25% homocigota dominante, 50% heterocigota y 25% homocigota recesivo. Esta es la opción correcta, que es los resultados que acabamos de obtener. Muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre herencia ligada al sexo porque resulta que esto es un caso particular de genética. Entonces, hay que tener ciertos cuidados y hay que aprendernos cuáles son, digamos, las manifestaciones o a nivel genético de cada una de estas partes. Entonces, vamos a ver. Tenemos dos. Primero vamos a entender qué es o por qué se llama herencia ligada al sexo. Son genes, como ya vimos, ¿verdad? Que existen genes que son fragmentos de ADN, son genes que no están en cualquier parte del genoma humano, sino que se encuentran específicamente en los cromosomas sexuales. Recuerden que existen dos tipos de cromosomas sexuales, el cromosoma X y el cromosoma Y. Para que un individuo, por ejemplo, sea hembra, entonces debe ser XX y los individuos machos son XY. Resulta que hay ciertas enfermedades que justamente los genes están ligados al cromosoma X, el cromosoma sexual X. Bueno, ¿cuáles son esas enfermedades? Son dos, la hemofilia y el daltonismo. ¿Ok? ¿Qué es hemofilia? Bueno, simple y sencillamente la hemofilia lo vamos a definir como una carencia o una dificultad que tienen las personas que la padecen en la capacidad de coagular la sangre. ¿Ok? El daltonismo es un defecto visual que tienen algunas personas para identificar entre algunos colores, específicamente a veces entre el rojo y el verde. Muy bien. Entonces, simplemente tenemos que saber que siempre para identificar estos cruces los vamos a hacer identificando si es una mujer o si es un hombre. Entonces, ahora algo importante, estas enfermedades son recesivas. Recordemos que cuando hablamos de recesivo significa que no siempre se va a manifestar. Entonces, por ejemplo, acá tengo una mujer, XX, por lo tanto es una mujer, H mayúscula y H mayúscula significa que es sana. Una mujer H mayúscula y H minúscula significa que es portadora. Una mujer H minúscula significa que es una mujer enferma y XY significa que es hombre. Si la H es mayúscula es un hombre sano, si la H es minúscula es un hombre enfermo. Y exactamente igual para el daltonismo, pero lo único que cambia es que en lugar de una H se pone una D por la enfermedad. Muy bien, vamos a hacer un problema relacionado con esto. Dice, Susana es portadora de la hemofilia. Ok, Susana, entonces sería una mujer
y dice que es portadora. Entonces, ¿cómo manifestábamos la condición portadora? Una H mayúscula y una H minúscula. Esto es una portadora. Muy bien, dice, su esposo es hemofílico, ¿ok? Entonces, en ese caso, el esposo, que es XY, es hemofílico. Recordemos que la H solamente va ligada al cromosoma X, por lo tanto, la Y aquí nunca la vamos a tocar. Entonces, sería X, para que sea enfermo, H minúscula, ¿ok? Entonces, ya, esto sería un hombre enfermo, o portador, como dice acá, hemofílico. Entonces, hacemos el cruce, igual que los anteriores, lo colocamos igual. Aquí tengo a Susana y aquí tengo al esposo. Muy bien. Acá entonces tengo X, H mayúscula, X, H minúscula, X, H minúscula, X, H minúscula, X, H mayúscula, Y X, H minúscula, Y. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver, esto es una mujer y esto también sería un porcentaje de mujeres. Entonces tenemos un 50% de mujeres. Bueno, vamos a definirlo primero, vamos a hacerlo por porcentajes de enfermedad y no tanto por la parte de género, sino acá tengo, esto sería una mujer que es portadora y esto de acá sería una mujer enferma. Esto de acá sería un hombre sano y esto sería un hombre enfermo. Entonces, como la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de tener descendencia que padezca la enfermedad? Vamos a decir que el porcentaje entonces es 50%. ¿Por qué? Porque aquí tengo un 25% una mujer enferma y un 25% de hombres enfermos. En total, un 50% de posibilidades de que padezca la enfermedad. Muy bien. Vamos al siguiente cruce y este creo que es ya de los últimos de herencia. Este dice que es de dominancia incompleta. Entonces, quiero que veamos qué es ese término de dominancia incompleta o intermedia. Hasta el momento hemos visto que los genes dominantes siempre son los que se van a expresar, ¿verdad? Siempre que estén presentes se van a expresar. Bueno, resulta que hay un tipo de genes que dominan, pero dominan, como dice la palabra, de manera intermedia. Entonces, quiere decir, por ejemplo, se los explico más fácil. Quiere decir que si tengo flores rojas con flores blancas, no va a pasar que obtenga o rojas o blancas, sino que voy a obtener rosadas. Eso es herencia intermedia, así de sencillo. Entonces, vamos a ver este caso. Es muy sencillo. Dice,